hay un momento de ese encuentro, ese comienzo, que es una experiencia que vivimos personalmente, ahora podemos vivir colectivamente entre todos. Es cuando la palabra del Señor dice que nueva criatura es. Cuando habla precisamente, definidamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese estar significa que ha habido algo poderoso del cielo que ha venido a la vida, que ha cambiado, que ha transformado. Comienza en el espíritu del hombre. Dios nunca comienza cambiando por afuera, comienza cambiando por nuestro interior. Por eso siempre dice y busca la palabra que Él busca nuestro corazón, nuestro ser interior. No es el corazón estrictamente hablando, anatómicamente hablando, diríamos, ¿no? El corazón para los judíos más que nada tenía que ver, que es el trasfondo por el cual traemos esto, tenía que ver con las entrañas, con el ser. Poco tocaban desde los estómagos hacia arriba, ¿no? O sea, el ser interior es donde comienza Dios la obra. El Espíritu Santo comienza y nos lleva a Jesús, y cuando Jesús viene, por eso Jesús le decía a Nicodemo, todo lo otro que vos sabés externalmente, que es maravilloso, es grande, pero no te alcanza. Necesitas nacer del Espíritu. Eso es un toque maravilloso del Señor. Y ahí comienza. Pero no está todo hecho. Por eso que hablo de 3 fases necesarias en la salvación. Es el principio, fui salvo, evidentemente, porque el toque de Dios, yo puedo hacer memoria en mi propia experiencia, en mi vida de joven, cuando el Señor realmente empezó a intervenir en mi vida y entregué mi corazón a Jesús. No que conocí a Jesús, todo el mundo conoce a Jesús, la mayoría. ¿Cuántos entregan su corazón a Jesús? Su vida a Jesús. Ese es el principio. Conocer, hay mucho conocimiento. Nicodemo conocía muchísimo, pero todavía no había entregado su corazón a Jesús. Evidentemente pareciera que él fue así, porque después, bueno, lo vemos otra vez en la palabra, interviniendo cuando Jesús fue crucificado, ¿no? Cuando ayudó en la sepultura. O sea, ese principio, pero también está el otro, mientras estamos aquí, estamos siendo salvos. Hay un proceso, ¿no? Por eso decía el apóstol San Pablo también, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y eso es lo que significa, que yo estoy caminando hacia algún lugar y debo cuidar. Es un tiempo, podemos decir, de transición en nuestra vida. Para la consumación de la salvación, sí. Porque la consumación de la salvación no es aquí, sino que es cuando soy glorificado y llevado a los cielos. La esperanza eterna que tenemos como hijos de Dios. Bueno, esa es la consumación de la salvación. Pero mientras tanto, estamos aquí. Y mientras tanto, el Señor trata con nuestras vidas. Mientras tanto, el Señor transforma nuestro corazón. Mientras tanto, nos lleva a caminos de demandar de nosotros ese separar, ese apartarnos, para no confundirnos con este siglo, no confundirnos con las tinieblas, no confundirnos con el espíritu de que está afuera, ¿no? Entonces, esto es importantísimo, porque, ¿sabe? Comenzamos realmente por lo que la Biblia me llama, un término teológico, podemos decir, o doctrinal, que es la justificación por la fe, que significa que por medio de la fe, cuando Jesús viene a mi vida, yo soy justificado delante de Dios, porque Él ha perdonado mis pecados y ha limpiado mi corazón.
soy justificado. Es un hecho concreto. Podríamos decir hasta legal en Dios, ¿sí? Pero después está el proceso de santificación, de apartarnos para Él, de vivir para Él, que es habla de un crecimiento continuo que debe haber enfocado en mi alma. Si algo comienza en mi espíritu, lo que comienza en mi espíritu quiere tocar mi alma, que son mis emociones, que es mi mente, que es mi voluntad, que es aquello que diríamos forma parte de ese soplido de Dios, ¿no? Cuando le dio vida al hombre. Nuestra persona, nuestra personalidad, ese es el cambio. Esa es la obra, ese es el proceso de crecimiento en que estamos, porque queremos llegar al final, llegar a la consumación de la fe, que es la salvación. En las moradas eternas Jesús dijo, yo voy a preparar lugar para ustedes, ¿no? Y miren, todo esto es por gracia de Dios, nada lo hacemos nosotros por méritos. No viene por el simple esfuerzo, viene por la búsqueda, por acercarnos, viene porque deseamos realmente todo esto que pueda ser fuerte y venir a mi ser. Por eso tantas veces, a veces mencionamos esa escritura, y usted puede buscarla, porque necesitamos esto siempre. En Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, una escritura, más que una escritura, es una oración. Y una oración que el apóstol Pablo dejó allí para que nosotros la hagamos cada día. Porque necesitamos precisamente de ese operar de Dios, ¿no? Dice allí entonces, a ver, Efesios 1, 17 al 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Si hay algo que no conoces, que no alcanzas a ver, tienes que hacer esta oración si deseas andar en los caminos del Señor. Transfórmalo para tu propia vida. Que me dé espíritu de sabiduría. Ahí donde dice os dé, que me dé, dame. Dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesús, de mi Dios. Dame. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Si tú te atreves a hacer esta oración cada día, vas a tener respuesta. Primero porque es una oración levantada por inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién se la dio a Pablo, el apóstol? El Espíritu. Y marca la realidad de lo que estamos hablando, que nosotros no podemos por nosotros mismos, pero sí cuando Dios interviene. Cuando Él me da esa sabiduría, dice, espíritu, dame espíritu de sabiduría, de revelación. Quiero en este proceso, o si no has llegado al principio, quiero conocer. Quiero tener esa gracia de la justificación y de la santificación y de la glorificación un día cuando parta de este mundo, porque todos tenemos que dejar esta tierra, que la dejemos con gloria, la dejemos con esperanza, la dejemos realmente con una visión muy definida de que nos esperan las moradas eternas. Esto es el Evangelio. Esto es la palabra. Por eso, dame, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Por qué no lo decimos ahora todos? Dame, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Alumbra mis ojos con el entendimiento espiritual. Bueno, esto hágalo, arréglelo a su manera, es palabra de Dios igual.
cuando se mantiene la esencia de lo que dice, ¿no? No cambiamos nada, simplemente hacemos personal, lo hacemos para nosotros, nuestra vida. Para que pueda saber, dice, la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y de su herencia con todos los santos. Nos ha llamado una esperanza eterna, querido. Tenemos una esperanza que va más allá de nuestras cosas aquí en esta tierra. La esperanza nuestra es eterna. Esto tengo que conocer, tengo que afirmarme ese proceso. ¿Y cuáles las riquezas de su gloria? Tenemos riquezas enormes. Herederos del Señor, no solamente en la parte de nuestra economía o de nuestras cosas de cada día, sino lo espiritual, querido, riquezas enormes de conocer lo sobrenatural. Bueno, ¿cuánto podría ser este ampliar de nuestra visión cuando estamos dispuestos y queremos? Bueno, ahí está, porque siempre el Señor bendice a nosotros cuando nos acercamos. Dice, al corazón contrito y humillado yo no voy a despreciar. Hoy cantábamos la canción sobre Argentina, me humillo delante de ti, Señor. Esa actitud, ¿no? Esa actitud de pobreza natural, es una actitud de dependencia total de Dios. Pero encontramos muchas veces lo siguiente que quiero mencionar esta mañana. En medio de la iglesia, hablando en términos generales, y bueno, quizá lo encontramos acá también, hay tres tipos de creyentes que es negativo. Primero, el creyente legalista. Después voy a explicar un poco lo que es. Después, el creyente tibio. Segundo. Y tercero, el creyente confundido. No es propósito de Dios, ninguno de estos tres. Por eso necesitamos orar para que el Señor nos dé sabiduría y revelación. El creyente legalista, si usted quiere ver un poquito en detalle todo esto, lo va a encontrar en Gálatas, capítulo 2, en adelante, porque Pablo les decía allí, ustedes empezaron por la justificación de la fe, lo que decimos, ese principio, y ahora se han ido a la ley, queriendo guardar observancias de la ley para salvación. Allí usted puede leerlo con más detenimiento, si quiere. Dice, en ninguna manera, dice, las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar. Con Cristo, decía hablando bien claro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Estos se habían volcado a las obras de la ley. El legalista busca el amor de Dios por medio de su diligente obediencia y servicio. A veces algunos se esfuerzan en ser obedientes y se esfuerzan en servir a Dios. Pero eso no salva. Es una consecuencia de la salvación. ¿Me entiende? O sea, el legalista piensa que su entrega en determinado servicio lo capacita para recibir más del amor perdonador del Señor. No, lo recibimos por fe, el amor perdonador. Porque nos abrimos al Espíritu de Dios y nos abrimos a Jesús. El legalista se compromete con leyes y normas de tal manera que no lo proyecta a alcanzar lo divino. Se mete en todas las cosas aquí abajo, pero nunca toca lo sobrenatural. El legalista tiene que abrazar la verdad con sus propios esfuerzos, y esto no lo hace acepto a Dios. Querido, Nicodemo era un legalista. Por eso Jesús le dijo, no, todo lo que sabés, sí, sos maestro de Israel, pero no te alcanza. Tenés que ser transformado, cambiado, nacer de nuevo. Por medio de la fe en Jesús, y le mostró allí el hecho real de la cruz, cuando habló de la serpiente que había sido en los tiempos antiguos, que conocía muy bien él, que el que miraba era sanado de la picadura, o de la mordedura, mejor dicho, de la serpiente, ¿no?
como diciendo, así el Hijo del Hombre será levantado. Es por medio de Él. Ahora, cuando encontramos todo el movimiento poderoso del Espíritu Santo en la iglesia, encontramos una iglesia a la cual el Señor les dice que era tibia. Muchos toman esa iglesia que es la iglesia de la Odisea, allí en Apocalipsis capítulo 3, 16 al 19, como las características muy fuertes de la iglesia moderna. Tibios, siempre están un poquito en un lado, un poquito en otro. No dejan totalmente las cosas del mundo, tampoco dejan las cosas de Dios. Y cuando el Señor tocó, por eso habla que están los legalistas, están los tibios, los que nunca se deciden, no se comprometen. Es que aquel que siempre está buscando maestros y escrituras que puedan validar sus prácticas pecaminosas, porque está metido medio entre el mundo y Dios. Es un tibio. Dice, yo lo vomitaré de mi boca, dijo Jesús. Ellos no tenían visión, porque no veían que eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Allí usted puede leer la historia de esta iglesia. Hemos hablado mucho también sobre esta iglesia en otros momentos, como con todas las iglesias de Apocalipsis, ¿no? Pero nos muestra que hay mucha tibieza espiritual cuando se desvaloriza la realidad del Evangelio. Se desvaloriza la cruz, se desvaloriza el perdón de los pecados por medio de Jesucristo, se tira abajo que es por la fe, es gracia, es la gracia de Dios, y la gracia es algo que viene porque Dios quiere. Yo no fui salvo porque me preocupé en hacerlo. Él vino a mí. Misericordia, ¿sabes? Cuando oramos por misericordia. Pero dice, hablando de los tibios, es para tomar definiciones concretas, para que se descubra la realidad de tu vida espiritual, dice, y te arrepientas y entres realmente al propósito de Dios, para que este proceso te lleve a la consumación y la glorificación, que es la salvación final. Dice, Señor, estos tibios yo los voy a vomitar de mi boca, no los tolero. No hay salvación para ellos. ¿Me entiende? Aunque parezca difícil, pero es así. O parezca que no es parte de la misericordia de Dios les llama al arrepentimiento, ¿no? Que busquen piadosamente al Señor. La vida espiritual es una vida de piedad, de relación, de comunión con Jesús, con el Señor. ¿Me entiende? Entonces, decía, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto nos habla 1 Pedro, ¿no? Habla de apóstol. Y vale decir acá, no lo voy a desarrollar, hay todo un movimiento mundial en las iglesias de la gracia de Dios que vale todo. Y gracias de Dios, vivamos de cualquier manera. Un movimiento espiritual muy fuerte en el mundo, querido. Y en Argentina también. No importa cómo vivan, no importa lo que hagan, esta es la iglesia de la Odisea. No importa en qué me confundo, en qué me meto, total, hay gracia y Dios me perdona. Y me prepara el lugar en el cielo. Jesús dijo, eres tibio. ¿Me entiende? También está el otro creyente, el creyente confundido. Vea, ese sí busque por favor Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15. Hay muchos creyentes confundidos en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchas tinieblas. Por eso necesitamos tanto abrirnos a todo lo del Espíritu Santo y la luz de Dios, ¿no? Sí. Efesios 4, 14, 15 dice, para que ya no seamos niños, ¿cómo dice?
fluctuantes, llevados por doquiera de todo, ¿qué? Viento de doctrina por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, si Pablo el apóstol dice esto en Efesios, ¿qué podemos decir hoy? Que hay estos niños fluctuantes. Que cuando habla de vientos de doctrina no está hablando de doctrinas basadas en la Biblia o no, no está hablando de si creen que Jesús va a venir o no, está hablando de comportamiento. Me gusta este lugar porque más lindo. Me gusta este otro. Mire, hay gente que va cambiando continuamente de iglesia. En todo el mundo es así. Niños fluctuantes. No encuentran nunca la iglesia a su forma, a su querer. Porque la iglesia está constituida por pecadores, queridos. Si no, seríamos todos, estaríamos ya yendo para la gloria, ¿no? Y en la iglesia que está constituida por pecadores, hay fallas. Hay cuestiones que se arman entre uno y otro muchas veces. Pero estos confundidos son niños, dice, fluctuantes. Nunca crecen, nunca salen de allí. Andan fluctuando de un lado a otro. Buscando a ver qué lugar más, quiénes le oran más, dónde está más el poder, dónde están las cosas. Dice, llevados como viento de doctrina por lo que enseñan. Hay tantas doctrinas completamente alejadas en los que es el proyecto y la estrategia de crecimiento de la iglesia, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y con la obra del Espíritu Santo. Es obra de hombres, proyectos humanos, pero que son motivadores. ¿Me entiende? Motivan, claro, qué lindo esto, este proyecto, este plan, esta cuestión para crecer, qué bueno. Toca mucho la ambición personal de querer prevalecer y querer tener cargos y demás, ¿no? Bueno, vientos de doctrina y estratagemas de hombres. Hay un libro. Lamentablemente nosotros perdimos un poco la grabación porque estábamos pasando en la iglesia en un momento, pero se perdió en la escuela, en la radio, ¿no? Dice, la hechicería en la iglesia, es el libro. Está en la librería, no aquí, pero puede conseguirlo. ¿Cómo se manipula a la gente? Dice, es hechicería. No importa que se llame pastor, que se llame apóstol, que se llame como se llame. Estos son lo que dice Pablo acá, estratagema de hombres. La manipulación de las masas, que es otra cosa también muy político también en todos los tiempos, pero que es en la iglesia a través de esto que llama la hechicería en la iglesia, manipular a la gente. Dios nos libre. Que sea el Espíritu Santo que te llame, te obre, que ministre a tu vida. ¿De qué vale que haya manipuladores si no te van a llevar al cielo? Cuando nosotros hablamos tanto de esa obra genuina del Evangelio, es porque queremos que sea el Espíritu Santo y la palabra la que marque las cosas, y no es porque empujemos, ¡bah! Tenés que ser. Es el Espíritu que te empuja, el que te lleva. Porque vos sos libre como soy yo libre. Y si las cosas las haces por presión, o las cosas las haces obligadamente, porque alguien te lo impone, eso no es Dios. Es el hombre. Pero cuando Dios te llama a ser parte de todo un proyecto, de todo un propósito, de toda una estrategia para llegar a una ciudad y llegar al mundo, entonces alistate, metete. ¿Qué quieres que haga, Señor, aquí? Decían. ¿Qué quieres? Está bien que hay autoridades en la iglesia y debemos respetarlas, dice la Biblia, y nos guían, nos enseñan, pero
Dios me libre de que te pueda manipular. Yo no quiero manipular a nadie. Yo no quiero que hagan las cosas por estricta obediencia pastoral. La estricta obediencia que sea el Espíritu Santo, querido. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso hay tantos confundidos. Para que engañan, dice, esta estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Este es el objetivo, crecer mirando a Él. Siendo sensible a la voz del Espíritu Santo que llama y que está hablando, que está buscando tu vida para hablarte, para bendecirte, para llenarte, para usarte. Claro que sí. Si somos vasos en las manos del Señor, Él quiere usarnos. Y qué bueno que seamos sensibles a todo eso para poder crecer. Pero ¿cuántos confundidos hay? Porque se han dejado llevar por doctrinas de hombres y llenar su mente de las cosas que no son de Dios. No es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que podamos crecer, ser creyentes vivos, encendidos con el fuego del Espíritu. Mire, cualquiera de estos tres que mencioné, el legalista, el tibio y el confundido, puede salir de esa situación, porque Dios está llamando, el Espíritu está llamando. Necesita oír y hablar la palabra de Dios, meterse en la palabra de Dios. Mire, yo no sé cuántos leen la palabra de Dios de los que estamos acá, pero si usted no lee la palabra de Dios no va a salir nunca. La palabra de Dios es, como decíamos esta mañana, es como ese martillo que pega, es esa palabra que penetra. Yo necesito esa palabra de Dios. Necesito oírla. Necesito hablarla. Por eso cuando le decía de esa oración de Efesios, necesito mencionarlo cada día, llenar mi vida, llenar mi mente, llenar todo con esa palabra, con lo que viene de Dios, con lo que nace en Dios. Entonces puedo salir. Necesito llenar esa mente, sí. Porque ¿dónde ataca el diablo? El diablo ataca la mente, viene con las tentaciones, viene con los pensamientos negros, oscuros, viene con dudas, viene con tantas cosas miserables, porque para eso está. Porque es destructor, ¿no? Es el que trae muerte. Entonces, debo llenar mi mente de las cosas preciosas de Dios. De las promesas de Dios, que son el sí y el amén, aquello que he hablado y aquello que continuamente se me orienta para que pueda andar y seguir. Mire, esa palabra, eso sí, necesito cultivar en un sentido toda mi vida, como si fuera un hermoso jardín lleno de flores. Y las flores no las trae el mundo, las trae Jesús. Esa hermosura que solamente Él puede darnos, que es formando en nosotros esa genuina piedad y esa comunión que solamente podemos tener con Él. ¿Somos pecadores? Y claro que sí, necesitamos la cruz cada día. Necesitamos el perdón cada día. Esa es la vida. Eso es poderoso. Eso no lo tiene el legalista. Eso no lo tiene el tibio. Eso no lo tiene el confundido. Espera que siempre le marquen la vida. Pero los hijos de Dios tenemos esa entrada maravillosa, Jesús. Necesitamos cada día el perdón, necesitamos cada día la sangre, necesitamos cada día la fortaleza del Espíritu. Querido, estos tiempos hay mucha confusión arriba también, porque hay mucha lucha. Pero así como está la oposición, así también está la gracia, así está la vida, así está el fluir de su Espíritu, así está aquel que está con nosotros cada día fortaleciendo y dándonos vida. Escucha la trompeta de la convocación, Él está llamando. Sí, alíñate con la voluntad de Dios
para que puedas ejercer la autoridad que Jesucristo nos ha delegado como iglesia, como pueblo, a tu propia vida, para moverte realmente como un creyente encendido con el fuego poderoso del Espíritu. Porque todo lo recibo de Dios y debo conocer todo aquello maravilloso que Él tiene para mí, quiere darme. Que en estos tiempos seas uno que se levante con muchas tinieblas alrededor, pero se levante sabiendo que Dios está y es mayor, ¿sabe? Y que no permitas espíritu de confusión llenar tu vida, sino que busca el espíritu de sabiduría y revelación que viene de Dios. No permitas que la tibieza te pueda marcar como alguien irresoluto, alguien que no tiene definiciones, alguien que nunca está comprometiéndose a nada. No, métete con todo, rompe ese círculo vicioso de la tibieza, de la liviandad de este siglo que nos mueve, y entra precisamente a ser un encendido por el poder de Dios. Él está para ello y nos está preparando. Nos está preparando. Gloria al Señor, claro, nos está preparando. Bendito sea el nombre del Señor. Levanta la espada del Espíritu. Sí. Y si estás dormido, dice la Biblia, despiértate tú que duermes. Bueno, a lo mejor tienes que escuchar otra vez el kikiriki, pero levántate y despiértate y métete en todo. No permitas que el enemigo te confunda, no permitas que te entibie, no permitas que te haga un legalista. ¿Sabe? Lo único que nos salva y nos prepara para la eternidad es Jesucristo. No importa los años que estés militando. Milita en ese camino, pero siempre puesta la fe y la confianza en Jesús. Él es